Bienvenidos al programa Su Palabra y mi Poema. Para el día de hoy tenemos un tema titulado Mis antepasados. Yo soy Pedro Héctor Rodríguez y ciertamente voy a averiguar un poquito acerca de mis antepasados. Claro, esto es una imaginación. Yo no sé mucho acerca de mis antepasados, solamente quizás 3 generaciones atrás. Sin embargo, hoy voy a imaginar en un poema que así se titula. Y hoy vamos a empezar con el poema, vamos a invertir el orden, porque el poema resume muy bien el mensaje y después vamos a ver los textos bíblicos. Así es que los invito a que oremos para comenzar. Padre Celestial, gracias porque en tu amor, en tu misericordia, en tu infinita paciencia y gracia para con nosotros, tú nos has dado esta oportunidad de salvación y nos has también dado el privilegio de conversar con otros acerca de esta salvación tan grande, esta vida eterna que nos regalas aquí en la tierra y cuando venga Cristo la inmortalidad. Padre, por favor, que tu Espíritu Santo esté ahora guiándonos. Sabemos que lo haces disponible, pero ayúdanos a nosotros a dejarnos ser guiados por Él. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a comenzar, como les dije, con el poema titulado Mis antepasados. Imaginando una máquina del tiempo que me lleva a conocer a mis antepasados. Un buen día abordé la máquina del tiempo y una gira emprendí a los siglos pasados. En varias de las épocas pasé algunos momentos queriendo conocer a mis antepasados. Uno de ellos era un centurión romano, de entraña encallecida, en la guerra forjado, insensible a las sangres, a veces despiadado. No me sentí orgulloso de aquel antepasado. De otro antepasado que en aquel viaje vi, inmensa compasión en mi alma sentí. A prisión condenado lo estaban torturando. Por sus muchas heridas se estaba desangrando. Me dijeron la causa. Lo encontraron robando. Otro de mis ancestros fue un juez recto y severo. De su fría mirada, acordarme, no quiero. Era una cueva estrecha su duro corazón, en la cual no cabía la ancha compasión. Vi en un siglo pasado una lejana abuela, que ganaba el sustento como vulgar ramera. Aunque era compasiva y al más pobre ayudaba, pensar que era mi sangre, vergüenza me causaba. Un asesino cruel en mi genealogía, en una de las épocas, también encontraría. Su mirada siniestra se cruzó con la mía. Sentí un escalofrío y alejarme quería. De mis antepasados, que en mi gira encontré, buena fama y virtudes en muchos observé, pero en todos había semillas de pecado. Ninguno hallé que fuese del todo inmaculado. Aún Adán y Eva alcancé a visitar. Me miraron muy tristes, con profundo pesar. Les costaba creer que su raza potente se había degradado y estaba decadente. Mas con cabezas bajas y rostros sollozantes, admitieron ser ellos los primeros causantes. En mis antepasados ciertamente encontré de mis malas tendencias el preciso porqué. Triste y decepcionado en regresar pensé, y de nuevo la máquina del tiempo yo abordé. Mas mientras regresaba, curiosidad sentí por la época de Cristo y me detuve allí. Algo muy importante de mi genealogía, muy cercano a Jesús, quizás encontraría. Llegué el día de Pascua hasta el Calvario cruel, donde el manso cordero bebía amarga hiel. Sus manos y sus pies con clavos traspasaban, mientras él para ellos el perdón imploraba. Después la turba impía se mofó de Jesús. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Ninguno por linaje era mi antepasado, mas algo espeluznante descubrí horrorizado. Vi en sus crueles miradas mi rostro reflejado y me sentí culpable de haberlo yo matado. También 2 malhechores de otras cruces colgaban. Uno de ellos, necio, a Jesús injuriaba. Sálvate a ti mismo, si eres el Cristo tú.
y también a nosotros, sálvanos de esta cruz. El otro malhechor confesó su maldad, reconoció en Jesús la plena santidad, imploró del Señor compasión y piedad. Cristo le prometió gloriosa eternidad. Quizás uno de ellos era mi antepasado. No tendría la respuesta ningún significado, porque en ambos había semillas de pecado, al igual que en mis muchos abuelos del pasado. ¿A cuál de ellos dos yo habría de imitar? Esta era la pregunta que debía contestar. Finalmente encontré allí un antepasado. Era el mismo Jesús que moría inmolado, porque al creer en Él, soy por Él engendrado, por medio de su Espíritu, que en mí ha procreado un ser espiritual que no hace pecado. A mi genealogía, a veces, carnalmente, por descuido me apego y peco neciamente, hasta que sabio abordo la máquina del tiempo, al Calvario regreso, a mi Cristo contemplo, y me aferro a la vida que Él mismo me ha otorgado. Es mi amado Jesús, mi gran antepasado. ¿Qué encontramos allí? Mis antepasados eran todos pecaminosos, llegando desde mí hacia atrás hasta Adán y Eva. Bueno, la Biblia dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos capítulo 5 del 12 al 19 amplía un poco más esto. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado. Todos recibimos la muerte. La muerte es extendida a nosotros, porque así como el primer hombre, Adán, pecó y fue muerto, o recibió la muerte a causa de su pecado, no ese mismo día, porque Dios le dio una oportunidad de salvación, pero ese mismo día empezó a morir. Bueno, dice aquí, la muerte pasó a todos nosotros, todos hemos pecado. Dice, antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que habría de venir. El que habría de venir era Jesucristo. Pero volviendo a Adán, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán. Es decir, los que no desobedecieron un mandamiento específico. Y muchos murieron sin conocer las leyes que Dios había dado a través de Moisés. Por lo tanto, no pecaron exactamente a la manera de la transgresión de Adán, no fueron en contra de un mandamiento que ellos conocían, y sin embargo, por su naturaleza pecaminosa, cometían pecado y por lo tanto recibían la muerte. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. A causa de un solo pecado vino la transgresión, ¿verdad? Pero ahora el don de Dios viene aún para nosotros en los que ha abundado el pecado, allí ha sobreabundado la gracia. Entonces dice aquí, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Si por la transgresión de Adán reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, el segundo Adán, vamos a ver en un momento, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Déjenme aclarar allí lo que dice, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Vino a estar disponible
Pero si aquel que no se arrepiente y no la acepta la gracia de Cristo, la justicia de Cristo en su lugar, entonces, ¿qué pasa? Que no recibe esa justificación. Pero qué lindo que está disponible para cada uno de nosotros. Está disponible para ti y para mí. Yo he hecho esta decisión. Yo he recibido esa justificación confiando en Jesucristo, confiando en que Él la hizo disponible sin que yo tenga ningún mérito para recibirla. Por amor, Él lo ha dado. Él lo ha hecho para mí y lo ha hecho para ti también. Por eso yo te invito a que aceptes esa gracia de Jesucristo y esa justificación. Bueno, vamos a ampliar un poquito más este asunto de la pecaminosidad del ser humano. Dice, lo que nace de la carne, carne es. Y en la carne, dice Pablo, en mi carne no reina el bien, sino que reina el pecado. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Eso le está hablando Jesús a Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Ahora dice en Juan 3, 14 al 16, allí mismo en ese capítulo, resumiendo para explicarle mejor a Nicodemo cómo esto podría suceder, ese nuevo nacimiento del Espíritu, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, levantado en una cruz. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Los israelitas a menudo, cuando iban por el desierto, se quejaban de Dios, a veces hasta se rebelaron contra Dios. Y en una de esas ocasiones en que la murmuración, la queja, las acusaciones contra Dios eran muy grandes y contra Moisés, que era el siervo de Dios, empezaron a morderlos serpientes ardientes, dice la Biblia, serpientes venenosas evidentemente, y ellos morían. Entonces Moisés viene como siempre, intercediendo, porque Moisés era como un símbolo de Cristo. Entonces viene Moisés intercediendo y dice, Señor, ¿qué hacemos? Y el Señor le dice, hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un poste. Y cualquiera que mire esa serpiente, vivirá. En otras palabras, cualquiera que tuviera la fe en que Dios estaba proveyendo una solución, iba a vivir. Y esa solución es interesante porque la serpiente era lo que les hacía daño a ellos. La serpiente era el símbolo del pecado. Y Jesucristo fue clavado sobre el poste, fue clavado sobre la cruz, para que Él, haciendo las veces allí de la serpiente, haciendo las veces del pecado. Dice la Biblia, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que Jesús fue hecho pecado, 1 Corintios 11, 24 y 25. Y ahora nosotros tenemos que tener fe en que por ese sacrificio somos perdonados. Y que por ese sacrificio el Señor está dispuesto ahora a darnos una vida nueva, a que nacer de nuevo, porque eso es lo que le había dicho Jesús a Nicodemo, y eso es lo que está tratando de explicarle. Y ahora termina diciendo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso está esto, hermanos. Si miramos hacia atrás, ningún antepasado puede darnos la justicia. Desde el mismísimo Adán y Eva, todos han pecado. Y nosotros nacimos y no tuvimos otro remedio que pecar, porque éramos pecadores. Nacimos con esa naturaleza pecaminosa por la transgresión de uno. Pero ahora por la gracia de Cristo, la justificación está a nuestro alcance. Podemos ser justificados, es decir, declarados justos, perdonados, y ahora podemos nacer de nuevo, contemplando ese sacrificio y confiando en que ese sacrificio es suficiente para nuestra salvación. Déjenme leerles otra vez, la última parte del poema, las dos últimas estrofas. Finalmente encontré allí un antepasado. Era el mismo Jesús que moría inmolado. Porque al creer en Él, soy por Él engendrado
por medio de su Espíritu, que en mí ha procreado un ser espiritual que no hace pecado. El ser espiritual que Jesús procreó en mí no hace pecado. ¿Pero por qué yo peco? Vamos a ver. A mi genealogía, a veces carnalmente, por descuido me apego y peco neciamente a mi genealogía a través de Adán. Hasta que sabio abordo la máquina del tiempo. Al Calvario regreso, a mi Cristo contemplo y me aferro a la vida que Él mismo me ha otorgado. Es mi amado Jesús, mi gran antepasado. La Biblia dice que Jesús es el postrer Adán. Y que en Adán todos mueren, pero en Jesús todos somos vivificados. Claro, todos los que aceptamos a Cristo, porque tenemos una voluntad que Dios no fuerza. Mi querido hermano, mi querido amigo, yo quiero hacerte este llamado. Yo quiero rogarte. La Biblia habla de rogar al pecador. Yo soy pecador. Alguien me rogó y me dijo, entrégate a Cristo. Yo te ruego a ti, entrégate a Cristo. Porque entregándote a Cristo, tus pecados son perdonados por aquel que fue clavado en la cruz, haciendo las veces de la serpiente, fue hecho pecado sobre la cruz, tomando tu lugar y mi lugar, porque tú y yo debíamos haber tenido la muerte de cruz. Entonces somos perdonados y también se nos hace nacer de nuevo. Y nacemos del Espíritu, pero una vida nueva, una vida de gozo y una vida de obediencia a Dios. Aunque a veces nos aferramos a nuestra genealogía carnal por descuido, nos pasa a todos, pero otra vez volvemos a Cristo y Él otra vez está allí para nosotros. Porque dice la Biblia, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Mi querido amigo, mi querido hermano, entrégate a Cristo. Vas a disfrutar. Vas a tener una paz que nada ni nadie te puede dar, sino solo Jesucristo. Quiero orar contigo y por ti. Padre Celestial, gracias porque en este día vimos tu gracia poderosa actuando en nosotros pecadores. Gracias porque aunque descendemos de el primer Adán que pecó y nos hizo heredar la herencia pecaminosa, la tendencia pecaminosa a todos nosotros, la naturaleza pecaminosa, nosotros hoy podemos ser nacidos del Espíritu. En otras palabras, podemos ahora empezar a descender del postrer Adán, que es Cristo Jesús. Y tanto tiempo como nos mantengamos en Él, a través del Espíritu Santo, tenemos vida eterna y no vamos a pecar. Pero cuando nos descuidemos, ayúdanos a reconocerlo y a volver a ti. Bendice a mis amigos allí. Bendícelos, Padre, por favor, te lo ruego. Les ruego a ellos y te ruego a ti que los bendigas y te mantengas tocando la puerta de sus corazones. Y si alguno en este día ha hecho la decisión de entregarte a ti, síguelo bendiciendo y síguelo fortaleciendo. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Quiero antes de despedirme decirte que mañana nos veremos otra vez por la gracia de Dios y también recordarte esta maravilla, este lema maravilloso que dice, Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama.